Buenos días compañeros, para el día de hoy les traigo la exposición de sensores para robots con ruedas. Dentro de estos tenemos los encoders ópticos. Un encoder es un dispositivo que produce una salida digital como resultado de un desplazamiento lineal o angular. Al ser un sensor propioceptivo, su estimación de la posición es la mejor en el plano de referencia. Consta de un haz de luz luminoso que atraviesa las ranuras de un disco perforado y es captado por un sensor de luz. En la imagen observamos un encoder muy básico para proyectos de Arduino. Cuando el disco gira, produce una salida en forma de pulsos y la cantidad de pulsos es proporcional al desplazamiento del mismo. Gracias a esto, la posición angular del disco y del eje que rota con este es conocida por la cantidad de pulsos de salida. El encoder de cuadratura. Este tiene dos pistas concéntricas desfasadas 90 grados entre sí en términos del disco rotor. En esta imagen podemos observar cómo es el desfase de estas dos pistas. Una pista interna nos indica el punto cero o el punto de referencia del disco rotor. Para cada una de las pistas que tenemos hay una salida. Entonces, en esta salida, observando el atraso o el adelanto de la señal, podemos calcular si el encoder va en sentido horario o va en sentido antihorario. Aquí en esta tabla nos muestra cómo debe ser la señal para un encoder girando en sentido horario y antihorario en cada una de las salidas. La precisión de estos encoders se puede asumir del 100%, pero no es del todo correcto, ya que pueden haber algunos errores relacionados con el eje, ya que es una parte mecánica y está expuesta a desbalanceos y fricción. Un encoder produce pulsos por revolución. Entonces, si en nuestro disco rotor tenemos 60 pulsos en una revolución, significa que tenemos 60 perforaciones en nuestro disco rotor. Con estas perforaciones podemos hallar la resolución de nuestro disco. Lo hacemos dividiendo 360 grados de una revolución entre las 60 perforaciones, lo cual nos daría una resolución de 6 grados. Los sensores de rumbo. Los sensores de rumbo pueden ser proprioceptivos como giroscopios o inclinómetros, o exterioceptivos como la brújula. Se usan para determinar la orientación e inclinación de un robot. Estos nos permiten estimar la posición integrando los valores de velocidad, como se hace en los sistemas de navegación de los barcos. Acá en esta imagen tenemos un sistema integrado de navegación para un barco. Las brújulas. Las brújulas es un instrumento que sirve para dar la orientación basado en las propiedades de las agujas magnetizadas, las cuales siempre señalan en dirección del campo magnético apuntando a los polos norte y sur de la Tierra. Las más usuales en el campo de la robótica son las brújulas de efecto Hall y las brújulas Fluxgate. La brújula de efecto Hall. Esta describe el comportamiento de un potencial eléctrico en un semiconductor en presencia de un campo magnético, lo que significa que cuando aplico una corriente constante a lo largo de la longitud del semiconductor, habrá una diferencia de voltaje en dirección perpendicular a través del ancho del semiconductor, basado en la orientación relativa del semiconductor con las líneas de flujo, en adición con la señal de voltaje, podemos identificar la dirección del campo magnético. Un solo semiconductor muestra una aproximación del flujo magnético y su dirección en una dimensión. Estos son muy populares en robótica, ya que añadiendo dos semiconductores en los ángulos adecuados nos proveen dos ejes para aproximar la dirección del campo magnético y así producir una de las 8 direcciones de una brújula. Este sensor es muy barato, pero tiene un pequeño problema, que tiene bastante error en su aproximación de la dirección. Tenemos en este sensor varias fuentes de error, tales como la no linealidad del sensor básico y errores sistemáticos al nivel del semiconductor. Esto nos da que es un sensor bastante lento en dar su aproximación de la dirección, ya que por ejemplo a un sensor de este tipo le toma 2.5 segundos para darnos una medida después de girarlo 90 grados. Pero por ser tan barato es muy utilizado en el campo de la robótica. Ahora, el sensor Fluxgate, la brújula.
Esta consiste en dos pequeñas bobinas sobre un núcleo de hierro dispuestas perpendicularmente entre sí. Si se aplica una corriente alternante, el campo magnético provoca cambios en la fase dependiendo de la alineación de cada bobina. Midiendo el desfase de ambas bobinas se puede calcular el campo magnético en dos dimensiones. Este es más preciso al estimar los campos magnéticos, pero es mucho más costoso. Este sensor es mucho más preciso, es mejor que el anterior, pero su costo elevado lo hace poco viable para proyectos de robótica. Ahora, tenemos los giroscopios. Los giroscopios son sensores de rumbo que conservan su orientación respecto a un marco de referencia fijo, por tanto proporcionan una medida absoluta del rumbo de un sistema móvil. Los giroscopios se pueden clasificar en dos categorías, giroscopios mecánicos y giroscopios ópticos. El giroscopio mecánico. El concepto del giroscopio mecánico recae en el concepto de un rotor de giro rápido. ¿Qué significa esto? Yo tengo este rotor girando muy rápido y yo intento moverlo, este va a intentar mantenerse alineado con su eje, va a oponer una resistencia a que yo lo gire. Entonces, al aislar este rotor con este balancín, hará que el torque no se me transmita hacia ningún otro lado, permaneciendo fijo en todo momento. No importa cómo yo esté girando la carcasa exterior, este rotor permanecerá en su dirección en la que inició. Ahora tenemos nuestra ecuación de torque para nuestro giroscopio mecánico, que es igual al momento de inercia de la rueda por la velocidad de giro por la velocidad de precisión. Estos giroscopios, al tener fricción, generan pequeños torques residuales que producen pequeños errores a lo largo del tiempo. Por ejemplo, para un giroscopio muy sofisticado y muy caro, cuesta más o menos $100,000, va a tener un desfase de 0.1 grados en 6 horas. Quiere decir que después de 6 horas de estar funcionando, va a estar desfasado 0.1 grados de su posición original. El giroscopio óptico. Son sensores de velocidad angular que utilizan dos láseres monocromáticos emitidos de la misma fuente en lugar de partes mecánicas. Está basado en el principio de que la velocidad de la luz se mantiene constante. Por ello, un cambio en la geometría causará que se tome un poco más de tiempo en llegar al destino. Aprovechando el efecto Sagnac, se puede calcular la velocidad angular. Entonces, el efecto Sagnac nos dice que si tengo un láser viajando a través de fibra óptica en sentido de las manecillas del reloj y otro láser también a través de fibra óptica viajando en contra de las manecillas del reloj, el láser que va en sentido de la rotación va a recorrer un camino más corto, pero va a tener una frecuencia más alta que el láser que está en contra de las manecillas del reloj, que en contra del sentido de giro. Entonces, con esta diferencia de frecuencia, se puede calcular la velocidad angular del cilindro y así obtener una aproximación del campo magnético. Entonces, para esto que sea significativo, se necesitan alrededor de 5 kilómetros de fibra óptica. ¿Cuál hace esto? Un sensor muy caro. Tenemos los acelerómetros. Los acelerómetros, un dispositivo que mide todas las fuerzas externas actuando sobre él, incluyendo la gravedad. El concepto se basa en un sistema masa-resorte amortiguador en el cual la posición tridimensional de la masa respecto a la de la cubierta del acelerómetro puede ser medida. Asumiendo valores ideales del resorte se puede dar la siguiente ecuación, que la fuerza aplicada es igual a la fuerza de la inercia más la fuerza de amortiguamiento más la fuerza del resorte sería igual a la masa de prueba por x punto más el coeficiente de amortiguamiento por x punto más la constante del resorte por x, donde x es la posición relativa de equilibrio de la estructura del acelerómetro, de la carcasa del acelerómetro. Teniendo los componentes adecuados, se pueden construir de manera que éste alcance un estado estable muy pronto y así poder hallar
la aceleración. Entonces, cuando el valor sea estable, x dos puntos tiende a 0 y entonces se puede obtener la aceleración aplicada, que sería igual a k por x sobre la masa de la prueba, la masa de prueba. Aquí en esta imagen podemos observar el principio del acelerómetro, el resorte, la masa y el amortiguador. En esta tenemos un acelerómetro, que es un sensor microelectromecánico, que el concepto es este mismo. Entonces, dependiendo del principio que se utilice para calcular la deflexión de la masa, el acelerómetro puede ser capacitivo o también puede ser piezoeléctrico. Esto depende de cómo quiera el fabricante trabajar la unidad de medida, ya que en el piezoeléctrico, al aplicarse una fuerza a un pequeño cristal, produce una salida de voltaje. Y siendo capacitivo, sería medir la capacitancia entre del amortiguador, que el amortiguamiento lo da un gas, entonces medir la capacitancia entre dos piezas separadas por gas. Ya eso depende del fabricante. En la parte C tenemos un acelerómetro comercial que puede utilizarse para proyectos de Arduino. Acá hay que tener en cuenta que un acelerómetro produce solamente el resultado de las aceleraciones en una dimensión. Así que para tener los resultados en 3 dimensiones debemos disponer de 3 acelerómetros perpendicularmente uno del otro para tener un sistema de 3 dimensiones y así poder medir la aceleración en la dimensión que yo la necesite. Muchas gracias compañeros por su atención.